Había pasado semanas preparando la cena, revisando cada último detalle, con una atención obsesiva que incluso a mí me sorprendía. La cubertería estaba pulida hasta brillar como un espejo, las servilletas dobladas en forma de cisnes perfectos y la iluminación ajustada para crear ese brillo cálido e íntimo que hace que todos luzcan lo mejor posible. No era solo una reunión familiar, era un momento que había orquestado cuidadosamente, una actuación donde cada objeto y cada indicación tenían un significado. Mi esposo, Julián, creía que simplemente estábamos teniendo una cena privada con su familia para celebrar el cumpleaños de su madre. «Es tan considerado de tu parte organizar todo esto, Emilia», me había dicho esa mañana, besando mi mejilla mientras yo fingía preocuparme por la lista final de invitados. Sus ojos brillaban con esa gratitud juvenil de la que me había enamorado 8 años atrás. Si tan solo él supiera. La verdad era más personal, más deliberada. Esta cena era mi momento silencioso de triunfo, una tranquila revelación de algo que había construido con mis propias manos, mientras todos los demás estaban ocupados subestimándome. Mi relación con Margarita, mi suegra, siempre había sido complicada. Si complicada es la palabra para alguien que ha pasado años tratando de hacerte sentir insignificante. Desde el principio, cuando Julián me llevó por primera vez a casa, a la impecable colonial en Las Lomas, ella me había visto como una carga en la vida de su hijo. Yo era la mujer de la boca, con un padre que manejaba camiones y una madre que limpiaba casas. A los ojos de Margarita, me faltaba el refinamiento y la clase que su familia de alta sociedad había cultivado por generaciones. Julián siempre tuvo un gusto tan interesante, le había dicho una vez a su club de bridge, lo suficientemente alto para que yo la escuchara desde la cocina donde ayudaba con los platos. Supongo que hay algo refrescante en la sencillez. No importaba cuánto me esforzara por ganármela, perfeccionando sus recetas familiares, aprendiendo sobre vinos, tomando clases de etiqueta en secreto. Ella siempre encontraba nuevas formas de menospreciarme. La Navidad que pasé días haciendo el budín de ciruelas de su abuela desde cero, ella le dio un bocado y preguntó si había considerado usar vainilla de verdad la próxima vez. En la fiesta de compromiso, donde vestí mis ahorros en la espalda, en forma de un vestido de diseñador, ella simplemente preguntó si la tienda tenía una buena política de devolución, pero esa noche no tenía ningún interés en impresionarla. Ese juego había terminado. Ya había hecho algo mucho más grande que ganarme su aprobación. Mientras terminaba de arreglarme, me vi reflejada en el espejo. Mi cabello castaño rojizo estaba recogido en un moño sencillo, mi maquillaje minimalista pero preciso. El vestido negro que llevaba era elegante pero no llamativo, profesional, incluso de chef. Me sonreí a mí misma, sintiendo la confianza que no proviene de ser hermosa, sino de estar segura. Los primeros invitados llegaron puntualmente a las 7. La hermana de Julián, Carlota, y su esposo, David, siempre eran exageradamente puntuales. Carlota había heredado la lengua afilada de su madre, pero no su sutileza. «Bueno, te has esmerado», dijo, sus ojos recorriendo críticamente el comedor privado. «¿Cuál es la ocasión? ¿Finalmente embarazada?» Se rió como si fuera el chiste más delicioso, sabiendo perfectamente que nuestras dificultades con la fertilidad eran una fuente de dolor. «Solo celebramos a la familia», respondí con suavidad, tomando sus abrigos. Carlota siempre había seguido el ejemplo de su madre en cuanto a tratarme, no abiertamente hostil, pero permanentemente poco impresionada. Los demás fueron llegando gradualmente, el hermano de Julián, Miguel, y su esposa, algunos primos, y una tía y un tío que aún me llamaban Juliancita, después de 8 años de matrimonio. Saludé a cada uno con calidez y gracia, mientras ocultaba la verdad detrás del escenario de la noche. El comedor privado era íntimo y hermoso, con paredes de ladrillo visto, mesas de madera oscura y lámparas de vidrio soplado a mano, que proyectaban un brillo cálido y meloso sobre todo. Y entonces llegó Margarita, 15 minutos tarde como era su costumbre, justo lo suficiente para hacer una entrada sin parecer grosera. A sus 68 años, seguía siendo una presencia imponente, con su cabello plateado cortado en un bob costoso, su postura rígida, con la dignidad de la vieja riqueza, y ojos que no se perdían nada.
Julián se apresuró a saludar a su madre con un beso en la mejilla mientras yo me quedaba atrás, observando cómo ella examinaba la sala. La observé con atención, notando cómo juzgaba cada plato, cada vaso y cada decoración. El ligero fruncimiento de sus labios me dijo que la cristalería no era de su agrado. El rápido arqueo de su ceja indicó que encontraba el gramaje de la tarjeta del menú insuficiente. Pasó un dedo por el borde de su silla antes de sentarse, como si buscara polvo. «Qué pintoresco», dijo, mirando alrededor de la habitación. No sabía que este lugar ya había abierto. Oí que el chef era bastante inexperto. Julián me lanzó una mirada de disculpa. «Mamá, Emilia se tomó muchas molestias para organizar esto». Margarita sonrió con frialdad. Seguro que hizo lo mejor que pudo. Asentí con gracia y le hice una señal al mesero para que comenzara a servir el champán, una pequeña marca local que sabía que irritaría sus expectativas de lujo francés. Todavía no lo sabía, ninguno de ellos, y así era exactamente como yo lo quería. Mientras se servían los aperitivos, delicadas vieiras locales con salsa de mantequilla avellanada, sentí una extraña calma apoderarse de mí. Durante años, había dejado que sus palabras se me metieran bajo la piel, que sus juicios definieran mi valor. Pero esta noche era diferente. Esta noche, cada comentario sarcástico y cada mirada despectiva volverían a su origen. Crucé la mirada con el jefe de meseros, Rodrigo, quien me dio un sutil asentimiento. Todo estaba listo. El escenario estaba puesto. Todo lo que tenía que hacer ahora era esperar a que Margarita interpretara su papel, lo cual, si la conocía tan bien como creía, no tardaría en absoluto. Una vez que todos estuvieron sentados y las bebidas se sirvieron, observé cómo Margarita se enderezaba en su silla, sus dedos golpeando ligeramente el tallo de su copa de champán. Tenía esa mirada en sus ojos, la que precedía a sus comentarios más hirientes, un brillo de derecho que había intimidado a la alta sociedad de Buenos Aires durante décadas. Antes de empezar, anunció, su voz cortando la agradable charla, «Me gustaría hacer un brindis». La conversación alrededor de la mesa se silenció de inmediato. Margarita tenía ese efecto en la gente. Le cedían la palabra instintivamente, como si su posición social lo exigiera. Julián le sonrió alentadoramente a su madre, ajeno a lo que se avecinaba. Yo lo sabía mejor. Había visto esa sonrisa específica demasiadas veces, delgada y tensa, del tipo que nunca llegaba a sus ojos. Su voz, aguda y autoritaria, resonó por la habitación. Primero, quiero agradecer a todos por venir a celebrar mi cumpleaños. Una pausa practicada. La familia lo es todo, ¿no? Aunque quizás algunos de nosotros tengamos diferentes definiciones de lo que constituye una familia. Apropiada. Carlota se rió suavemente mientras Miguel miraba su plato, avergonzado. Yo mantuve mi expresión neutra, aunque sentí que mi corazón se aceleraba. Sin pensarlo dos veces, Margarita levantó su copa y se dirigió a la sala, no con gratitud, sino con desdén. Sus ojos se clavaron en mí, fríos y calculadores, y entonces lo dijo. «Sabes, Emilia, he sido paciente. Te he visto intentar encajar en un mundo que no es el tuyo, pero la verdad es que eres demasiado pobre para estar aquí. Demasiado común. Siempre lo has sido. Quizás es hora de reconocerlo y marcharte ahora, antes de que todos continuemos con esta farsa». La sala quedó en un silencio atónito. Los tenedores se detuvieron en el aire y las cabezas se giraron, esperando mi reacción. Julián se quedó paralizado, su rostro palideciendo mientras miraba a su madre con horror. «Mamá», logró decir finalmente, con voz estrangulada. «¿Qué estás diciendo?» Pero Margarita no miró a su hijo. Sus ojos permanecieron fijos en mí, con un desafío brillando en ellos. Podía sentir mi corazón golpeando contra mis costillas, pero mantuve mi rostro tranquilo. Dentro de mí, miles de recuerdos se agolparon. Las veces que ella me excluyó, accidentalmente, de las fotos familiares, las veces que me presentó como la amiga de Julián en eventos, las veces que preguntó si no estaría más cómoda, ayudando a los camareros en la cocina durante las fiestas. La Navidad en que les dio a todos suéteres de cachemira con monograma, excepto a mí, que recibí una tarjeta de regalo de una tienda departamental con un susurro. No estaba segura de lo que alguien como tú querría. La vez que le dijo a Julián, sin saber que yo estaba al alcance del oído,
que se había casado por debajo de su nivel y que debería considerar si quería seguir limitando su potencial. Sus palabras ahora se sentían como un último intento de afirmar su control, de definirme por mis orígenes en lugar de por mis logros. ¿Y bien?, insistió Margarita, su voz endureciéndose al ver que no me desmoronaba de inmediato. ¿Nada que decir en tu defensa? Sentí que Julián empezaba a levantarse a mi lado, listo para defenderme, su rostro enrojecido por una rabia que rara vez había visto. Puse una mano suave en su brazo, deteniéndolo. Esta no era su batalla. Nunca lo había sido. No me inmuté. Me puse de pie lentamente, mirando alrededor de la mesa los rostros que me habían juzgado en silencio durante años. La expresión engreída de Carlota, la mirada esquiva de Miguel, los primos que nunca se habían molestado en aprender el nombre de mi madre, la tía que todavía enviaba accidentalmente tarjetas navideñas dirigidas solo a Julián. Luego miré el menú que cada invitado había recibido esa noche, elegante, grabado con letras doradas, y cada uno llevaba mi apellido, Donoso, algo que nadie había notado aún, demasiado ocupados con sus juicios y prejuicios para ver lo que tenían delante. Esto no era solo una cena, era una revelación cuidadosamente planeada. Emilia, susurró Julián, claramente preocupado de que yo armara un escándalo. Había pasado años mediando entre su madre y yo, siempre atrapado en el medio, sin tomar partido nunca. Le apreté la mano suavemente. Por primera vez en nuestro matrimonio, no necesitaba que me defendiera ni que hiciera las paces. Había ido más allá de necesitar protección de las pullas de Margarita. «Sabes», dije, con voz suave pero firme, «he pasado 8 años tratando de ser lo suficientemente buena para esta familia. 8 años ajustando mi acento, cambiando mi ropa, ocultando de dónde vengo». La expresión de Margarita no cambió, pero algo se movió en sus ojos, un destello de incertidumbre. «He escuchado comentarios sobre mi origen. He visto cómo me has socavado en cada oportunidad», continué, mirándola directamente a los ojos. «Y todo porque mi padre trabajaba con sus manos y mi madre limpiaba casas para pagarme los estudios». «Todos sabemos por qué Julián se casó contigo», interrumpió Margarita, su voz aguda con desdén. «Lo atrapaste con tus encantos, una rebelión conveniente contra su educación». Sentí, más que vi, que Julián se tensaba a mi lado, pero yo mantuve la calma. ¿Es eso lo que piensas? ¿Que seduje a tu hijo por su dinero? ¿Por acceso a tu preciado círculo social? Solté una pequeña risa, genuina en su incredulidad. «Margarita, nunca quise tu vida, nunca quise tu aprobación». Sus ojos se entrecerraron peligrosamente. «Entonces, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué continuar con esta farsa?» «Porque amo a tu hijo», respondí simplemente. «Y porque esta noche quería que vieras algo». «¿Ver qué?», exigió, visiblemente incómoda con mi compostura. Extendí la mano hacia uno de los menús de la mesa y lo levanté, mis dedos trazando el grabado en la parte inferior, el detalle que todos habían pasado por alto. «Emilia Donoso, chef ejecutiva y propietaria». «Esta noche», dije, sintiendo un peso que se levantaba de mis hombros, «quería que vieras quién soy realmente». Con una voz tranquila y una confianza serena que parecía llenar la sala, tomé uno de los menús de la mesa y lo sostuve en alto. «Bienvenidos», dije, «a mi restaurante». Un instante de silencio pasó antes de que alguien reaccionara. La expresión de Margarita se contorsionó, la confusión rápidamente dando paso al asombro. Vi sus ojos moverse por el menú, luego hacia la placa cerca de la entrada que había estado allí todo el tiempo. «Emilia Donoso, chef ejecutiva y propietaria», elegantemente grabada en latón. «¿De qué estás hablando?», preguntó Carlota, con la voz más aguda de lo habitual. Tomó su propio menú, leyéndolo con un nuevo interés. «El emérito», dije, señalando el espacio a nuestro alrededor. «Nombrado así por mi abuelo, es mío. Soy la chef ejecutiva. Este es mi restaurante». Los susurros llenaron el aire, mientras la comprensión se extendía por la sala. Miguel soltó un bajo silbido de sorpresa. Esto no era solo un comedor privado en algún lugar elegante en Palermo. Este era mi restaurante, mi sueño hecho realidad después de años de sacrificio y dedicación silenciosa. Julián me miró, su expresión una compleja mezcla de confusión,
orgullo y dolor. «Emilia», dijo en voz baja, «¿por qué no me lo dijiste?» Le miré a los ojos, viendo la pregunta allí, no solo sobre el restaurante, sino sobre todos los secretos que había guardado. Quería hacerlo, admití, pero luego pensé en todas las veces que tu madre dijo que nunca llegaría a nada, todas las veces que te dijo que casarte conmigo te impedía alcanzar la grandeza. Me volví hacia Margarita, cuyo rostro había palidecido. Dijiste que era demasiado pobre para estar aquí. Demasiado común, pero aquí es mío. El mismo lugar que una vez había dicho que nunca podría abrir cuando Julián mencionó casualmente mis sueños de la escuela de cocina durante una cena navideña. Los restaurantes fracasan todos los días, había dicho ella con un gesto despectivo. Especialmente los que abren personas sin conexiones. El mismo sueño que ella había ridiculizado por ser infantil e inferior a sus estándares. «No puedes estar hablando en serio», dijo finalmente Margarita, con voz tensa de incredulidad. «Eres una catering. Trabajas en fiestas de cumpleaños y almuerzos de oficina». Sonreí. «Eso fue hace 3 años, Margarita. Hice catering para pagar la escuela de cocina. Luego trabajé 80 horas a la semana como cocinera de línea, luego como subchef. Durante los últimos 18 meses, he estado construyendo este lugar, asegurando inversores, diseñando el espacio, desarrollando el menú». Pero Julián nunca dijo nada, interrumpió Carlota, mirando acusadoramente a su hermano. Julián parecía tan atónito como el resto. «No lo sabía», dijo en voz baja, todavía procesando esta revelación. «No fue casualidad que hubiera elegido esta noche, este momento y esta reunión para la revelación. Quería que todos vieran no solo quién era, sino en qué me había convertido, y quería que Margarita lo viera más que a nadie». Sus palabras siempre habían herido profundamente, pero ahora flotaban, ingrávidas e impotentes, en una habitación que había construido por mérito propio. «¿Le ocultaste esto a tu esposo?» Margarita aprovechó la oportunidad, su voz goteando juicio. «¿Qué clase de matrimonio? El tipo en el que un compañero apoya al otro incluso cuando sus sueños parecen imposibles». La interrumpí con calma. «Julián siempre ha creído en mí, incluso cuando yo no creía en mí misma. Solo que no sabía hasta dónde había llevado esa creencia». Me volví hacia mi esposo, tomándole la mano. «Siento no habértelo dicho antes. Al principio, tenía miedo de fracasar, de darle la razón a tu madre. Luego, cuando las cosas empezaron a encajar, quería que fuera una sorpresa. Quería que estuvieras orgulloso». Julián me apretó la mano. Su shock inicial dio paso a algo más cálido. «Estoy orgulloso», dijo en voz baja. «Solo desearía haber podido ayudar». «Pero el dinero», insistió Margarita, buscando claramente una falla en mi historia. «¿De dónde sacaste el capital?» Seguramente Julián se habría dado cuenta. «Tengo inversores», dije simplemente. «Y mi abuela me dejó algo de dinero cuando falleció. No lo suficiente para un lugar en Palermo, claro, pero sí para convencer a algunos grupos de restaurantes de que valía la pena el riesgo». Hice una pausa, incapaz de resistirme a añadir. «Y mi crédito es excelente, Margarita. Es increíble lo que se puede construir cuando se ha pasado la vida cuidando cada centavo». Rodrigo, mi jefe de meseros, se acercó a la mesa con una botella de champán, no la opción de gama media que había seleccionado para el brindis inicial, sino la reserva especial que guardaba para verdaderas celebraciones. «Chef», dijo con un respetuoso asentimiento, «¿procedemos con el menú de degustación como estaba planeado?» La palabra chef quedó suspendida en el aire, confirmación de todo lo que acababa de revelar. Asentí, sintiendo una oleada de orgullo mientras él se movía eficientemente alrededor de la mesa, rellenando copas. «Todo esto lo planeaste tú», dijo Margarita, su voz hueca de comprensión. «Me tendiste una trampa para humillarme». La miré directamente a los ojos. «No, Margarita. Hice todo esto porque amo la comida y quería mi propio restaurante. Esta noche fue complicada, pero nunca se trató de humillarte a ti. David, el esposo de Carlota, que siempre había sido amable conmigo a su manera tranquila, carraspeó. «Creo que es absolutamente brillante», dijo, levantando su copa recién llena. «Por Emilia y el emérito, que sea el primero de muchos». Un murmullo de acuerdo se extendió por la mesa mientras se levantaban las copas,
algunas con entusiasmo, otras con renuencia. Margarita permaneció inmóvil, su copa intacta ante ella. «El primer plato», dije, asintiendo al personal de cocina que había estado esperando mi señal. «Es un tributo a mi infancia en la boca». Mi madre solía hacer un guiso de pescado con lo que mi padre traía de los muelles. Esta es una versión reinventada: merluza local, panceta ahumada y algas marinas. Mientras los camareros colocaban los elegantes tazones ante cada invitado, observé el rostro de Margarita. Por primera vez desde que la conocía, parecía genuinamente perdida. La cuidada máscara social que llevaba se había deslizado, revelando algo vulnerable debajo. La comprensión, quizás, de que había juzgado drásticamente mal no solo a mí, sino a toda la situación. «Este es tu momento», me susurró Julián al oído mientras se acercaba. «Todo por lo que has trabajado». Asentí, sintiendo una ligereza inesperada. Era mi momento, pero no porque hubiera orquestado la caída de Margarita. Era mi momento porque finalmente me había adentrado plenamente en quién era, sin disculpas, sin encogerme para encajar en las expectativas de otra persona. «¿Comemos?», sugerí a la mesa, levantando mi cuchara. «Antes de que se enfríe». El silencio se extendió en una quietud mientras comenzábamos a comer. Algunos invitados apartaron la mirada, de repente fascinados por los intrincados patrones de sus cuencos de sopa. Otros me miraron como si me vieran por primera vez. Esta mujer que habían descartado durante años, ahora se revelaba como alguien con talentos y ambiciones que no se habían molestado en descubrir. Julián parecía atrapado entre emociones, el orgullo en conflicto con el dolor por haberle ocultado una parte tan significativa de mi vida. Margarita, sin embargo, no pudo ocultar su humillación. Se sentó lentamente. Sus manos temblaban ligeramente mientras las doblaba en su regazo. La sopa ante ella permaneció intacta, el vapor subiendo y luego disipándose en la nada, al igual que su autoridad sobre la noche. «La sopa está exquisita, Emilia», dijo Diana, la esposa de Miguel, rompiendo el incómodo silencio. Diana siempre había sido más amable que el resto, quizás porque ella también se había casado con la familia en lugar de nacer en sus rígidas expectativas. El ahumado con ese toque de... «¿Es estragón?», asentí, agradecida por el salvavidas. «Sí, y un toque de limón confitado para darle brillo». Las conversaciones se reanudaron con cautela, aunque las dinámicas familiares habituales se habían interrumpido por completo. Carlota, que normalmente dominaba las discusiones con historias de los logros de sus hijos en la escuela privada, se sentó en silencio, reevaluando su percepción de mí con cada cucharada de sopa. Miguel, que siempre me había tratado con cortés indiferencia, ahora me miraba con un respeto recién descubierto, quizás incluso un toque de vergüenza por su pasada indiferencia. «¿Cuánto tiempo llevas planeando este lugar?», preguntó David, genuinamente curioso. Él siempre había sido el forastero entre los Benavides, un académico británico que claramente encontraba algo absurdas las preocupaciones sociales de la familia de su esposa. «¿El sueño?», desde que era una niña ayudando a mi abuela en su cocina, respondí, animándome con el tema. Pero este restaurante en particular ha estado en proceso por poco más de 1 año y medio. Abrimos discretamente el mes pasado, solo para amigos y familiares del personal. Esta noche es en realidad nuestro primer evento privado. «¿Y lograste todo esto mientras mantenías tu negocio de catering?», preguntó el tío Ricardo de Julián, impresionado a pesar de sí mismo. Negué con la cabeza. Cerré el negocio de catering cuando conseguimos la financiación. He estado aquí todos los días desde entonces, trabajando con contratistas, capacitando al personal, desarrollando el menú. Julián me observaba de cerca, con una pregunta en los ojos. Tendríamos que hablar más tarde, hablar de verdad, sobre por qué le había ocultado esto, pero por ahora parecía contento de dejarme tener este momento. «Los críticos ya han sido notablemente positivos», añadió Rodrigo mientras retiraba los tazones de sopa. «El Clarín publicará un reportaje el próximo domingo». No había planeado que Rodrigo compartiera ese detalle, pero no me importó. El reportaje del Clarín era la culminación de todo lo que había trabajado. El reconocimiento no como la esposa de Julián Benavidez del barrio equivocado, sino como Emilia Donoso, chef y restauradora. «No tenía idea», dijo Julián en voz baja, solo para mis oídos.
Todas esas noches que dijiste que ayudabas a amigos con eventos. Estaba aquí, confirmé, construyendo esto, para nosotros. Margarita apartó su sopa intacta, su compostura regresando gradualmente. Bueno, dijo con voz tensa pero controlada. Parece que las felicitaciones son apropiadas, aunque no puedo evitar preguntarme sobre la sensatez de abrir un restaurante en esta economía. La tasa de fracaso es muy alta. Reconocí el intento de recuperar el control, de reencuadrar mi éxito como un probable fracaso futuro. Era tan predecible que casi sentí lástima por ella. El primer trimestre ha superado las proyecciones, respondí con calma. Pero tienes razón. El negocio de los restaurantes es notoriamente difícil. Por eso me he asegurado de aprender cada aspecto desde cero. Llegó el segundo plato. Una ensalada de remolachas asadas con queso de cabra batido, nueces acarameladas y microhierbas cultivadas en nuestro jardín de la azotea. Los colores vibrantes crearon una presentación impresionante que provocó murmullos de aprecio alrededor de la mesa. Debes saber, Margarita, continué, que todo lo que se sirve esta noche proviene de granjas y pescaderías de Argentina, incluido el vino, que es de un pequeño viñedo en Mendoza. Era un detalle que sabía que le molestaría. Margarita creía que nada que valiera la pena beber venía de suelo americano, y mucho menos de Argentina. La prima de Julián, Melissa, que había permanecido callada hasta ahora, de repente se rió. Dios, esto es brillante. Todos estos años pensamos que Emilia era solo... Ya sabes, se calló, quizás dándose cuenta de que no había una forma educada de terminar esa frase. ¿Solo qué?, le pregunté, con un matiz en mi voz. Melissa tuvo la gracia de parecer avergonzada. Bueno, ya sabes, la esposa de Julián, la Catherine. Siempre fui más que eso, dije en voz baja. Simplemente nunca te molestaste en preguntar. El peso de esas palabras se posó sobre la mesa. No necesitaba hablar más. La sala habló por mí. Cada plato que se servía, cada vino que se vertía, cada detalle cuidadosamente curado en el espacio llevaba mi toque. Todo lo que Margarita acababa de insultar era mío. Su intento de humillarme se había convertido en su propia deshonra. Las mismas personas que ella esperaba que se rieran con ella, ahora se distanciaban silenciosamente de ella. A lo largo de los 2 siguientes platos, unas delicadas vieiras selladas con puré de coliflor con mantequilla avellanada, seguidas de un costillar de cordero perfectamente cocido con verduras de primavera, el personal me trató con deferencia, llamándome chef y propietaria, en tonos claros y deliberados. Ya no había dónde esconderse. Había reclamado mi espacio, no con palabras ruidosas ni venganza, sino con presencia y pruebas. Este era mi momento, y nadie podía quitármelo. Margarita apenas tocó su comida, aunque noté que tomaba pequeños y renuentes sorbos del vino blanco de Mendoza. Su expresión sugería una aprobación sorprendida a pesar de sí misma. Julián no dejaba de buscar mi mano debajo de la mesa, apretándola con una mezcla de disculpa y orgullo. El resto de la familia se fue relajando gradualmente, el shock inicial dando paso a un disfrute genuino de la comida. Para el postre, una versión moderna de la torta de crema bostoniana que honraba la tradición al tiempo que añadía mi propio toque, la conversación había cambiado por completo. Ya no era la forastera que toleraban, pero no podían ubicar del todo. Era la chef consumada que había creado esta experiencia para ellos, cuyo restaurante pronto aparecería en Clarín. ¿Y Margarita? Se sentó a la cabecera de la mesa, todavía imponente en su postura pero algo disminuida. El cumpleaños que supuestamente nos habíamos reunido para celebrar había sido olvidado por completo, eclipsado por la revelación de que la mujer que había desestimado durante casi una década había construido algo notable justo debajo de su nariz. Mientras se servía el café, la vi observándome con una expresión que no podía descifrar del todo. No era respeto, ni tampoco aceptación, pero quizás el comienzo de una reevaluación. No era perdón lo que quería de ella, ni siquiera aprobación. Era simplemente el reconocimiento de quién era yo realmente, no de quién ella había decidido que debía ser. Y en ese momento, en la quietud entre los platos en un restaurante que llevaba el nombre de mi familia, finalmente lo tuve. A medida que la cena continuaba y los invitados se ajustaban gradualmente a su nueva comprensión de mí, encontré momentos para escabullirme, revisar la cocina, asegurándome de que todo siguiera funcionando sin problemas.
En estas breves escapadas, estaba revisitando cada paso que me trajo hasta aquí, un viaje que ninguno de estas personas, ni siquiera Julián, entendía completamente. Recordé mi primer trabajo a los 16 años, lavando platos en el comedor de don José en La Boca, donde mi madre había trabajado como camarera. El dueño, don José, me vio arreglando una salsa que se había cortado cuando el cocinero salió a fumar un cigarrillo. En lugar de enojarse, al día siguiente me pasó a la preparación. «Tienes buenas manos», me había dicho, firmes, inteligentes. Cuando Julián y yo empezamos a salir en mi último año en la Universidad de Buenos Aires, yo ya trabajaba por las noches en un restaurante italiano en el barrio de La Paternal, aprendiendo a hacer pasta de una anciana siciliana que hablaba poco español pero enseñaba con gestos y con el gusto. Volvía a casa con harina en el pelo y marcas de quemaduras en las muñecas, a veces demasiado cansada incluso para ducharme. Julián lo encontraba encantador entonces. Su novia trabajadora del Buenos Aires, real, tan diferente de las debutantes que su madre no dejaba de presentarle en las galas benéficas. Pero después de casarnos, cuando las expectativas de su familia se hicieron presentes, sentí el cambio sutil. La forma en que él mencionaba casualmente que ahora que estábamos establecidos, quizás yo podría buscar algo más estable. La sugerencia tácita de que el catering estaba bien como pasatiempo, pero no era la carrera adecuada para la esposa de Julián Benavidez. Hubo momentos en que dudé de mí misma, especialmente bajo la mirada de Margarita. Ella siempre me hacía sentir que no encajaba, que el éxito estaba reservado para otros, para personas que venían del dinero, no de la lucha. La cena en su casa de Las Lomas, donde me había pedido que ayudara al personal de catering en la cocina, porque tú sabes cómo van estas cosas. El tono cortante en su voz cuando me presentaba a sus amigos. Emilia estaba en las artes culinarias antes de casarse con Julián. Lo peor había sido hace 2 años, en la casa de verano de la familia en Punta del Este. Había mencionado mi sueño de abrir un restaurante algún día, y Margarita se había reído, no cruelmente, lo que podría haber sido más fácil de ignorar, sino con genuina diversión, como si hubiera dicho que quería volar a la luna. «Cariño», había dicho, palmeándome la mano de esa manera condescendiente. ¿Tienes idea de lo que eso implicaría? El capital, las conexiones. Los restaurantes son proyectos apasionados para personas que pueden permitirse perder dinero. No son para personas que necesitan trabajar. El recuerdo todavía me dolía, pero de pie en la cocina de El Emérito, viendo a mi equipo ejecutar el menú que había pasado meses perfeccionando, el dolor se desvanecía. El subchef me miró a los ojos, levantando una ceja en una pregunta silenciosa. Asentí, haciéndole saber que todo iba por buen camino, tanto en la cocina como con el drama familiar que se desarrollaba en el comedor privado. «¿Les está encantando, chef?», preguntó Tomás, mi jefe de cocina que me había seguido desde mis días de catering, creyendo en mi visión lo suficiente como para aceptar un recorte salarial cuando abrimos por primera vez. «Están sorprendidos», respondí con una pequeña sonrisa. «Pero sí, creo que les está encantando. ¿Especialmente la señora que intentó echarte de tu propio local?», preguntó, con un brillo de picardía en sus ojos. El personal de cocina había sido informado de la situación, no los detalles personales, pero lo suficiente como para saber que la noche era significativa. «Ella está ajustándose», dije diplomáticamente. Al regresar al comedor, crucé la mirada con Julián. Él sonrió cálidamente, palmeando el asiento a su lado. Me deslicé de nuevo en mi silla justo cuando Margarita terminaba lo que parecía un comentario cuidadosamente recalibrado. «Tan impresionante lo que los jóvenes pueden lograr hoy en día con el marketing en redes sociales», estaba diciendo. «Mucho más fácil dar a conocer las cosas que en mis tiempos». Me contuve la risa. Por supuesto, encontraría una manera de atribuir mi éxito a algún atajo moderno en lugar de a años de arduo trabajo. En realidad, corregí suavemente, aún no hemos hecho mucho marketing en redes sociales. Nuestras reservas han llegado a través de conexiones de la industria y el boca a boca. ¿Conexiones de la industria?, Carlota repitió, perpleja. «¿Pero cómo tendrías esas?». La genuina confusión en su voz me recordó lo poco que sabían de mi vida, lo poco que se habían molestado en aprender. «He estado trabajando en restaurantes de Buenos Aires durante 12 años», expliqué. «Desde la universidad.
Muchos de mis antiguos colegas son ahora chefs, gerentes, críticos gastronómicos. El mundo de los restaurantes es más pequeño de lo que podrías pensar. No mencioné los rechazos de inversores que no podían ver más allá de mi género o mi dirección. Los préstamos bancarios denegados. Los 3 años de trabajar turnos dobles. Días en mi negocio de catering. Noches en restaurantes de otras personas para construir mis habilidades y reputación. Las interminables reuniones con posibles patrocinadores, donde me preguntaban si planeaba tener hijos pronto, como si mi útero fuera una responsabilidad en un plan de negocios. No compartí cómo tuve que reducir mi visión original, conformándome con un espacio más pequeño de lo que había soñado. Menos mesas, un menú más ajustado. Cómo pinté las paredes yo misma para ahorrar dinero, recluté a amigos de la escuela de cocina para que ayudaran a desarrollar recetas a cambio de su trabajo en lugar de pago. Cómo lloré en mi auto después de un rechazo particularmente brutal de un grupo de restaurantes, solo para secarme las lágrimas e ir directamente a otra reunión de presentación. No necesitaban saber sobre las noches que llegaba a casa demasiado agotada para hablar. Cómo Julián asumía que solo estaba cansada de ayudar a una amiga con una boda, en lugar de negociar con proveedores o capacitar al personal para mi propio establecimiento. Cómo practiqué mi discurso en la ducha. Perfeccioné mi plan de negocios durante mi viaje matutino. Trabajé en los costos del menú mientras Julián pensaba que estaba navegando por las redes sociales a su lado en la cama. Este restaurante no era solo un negocio, era mi respuesta. No solo a Margarita, sino a cada voz que me decía que no podía levantarme. Al orientador profesional que sugirió que considerara metas más realistas cuando mencioné la escuela de cocina. Al chef que dijo que las mujeres no tenían la resistencia para las cocinas de restaurantes. Al oficial de préstamos que preguntó si mi esposo iba a ser cofirmante, su tono dejando claro que la respuesta debería ser sí. Y ahora, esas voces estaban en silencio, reemplazadas por el tintineo de las copas, la admiración contenida de los invitados que finalmente me veían por quien realmente era. El postre, comentó Miguel, raspando el último trozo de torta de crema bostoniana de su plato, fue extraordinario, no demasiado dulce. Gracias, dije. Es la receta de mi abuela, pero con algunos toques modernos. El bizcocho lleva mantequilla avellanada y hay un toque de café en la ganache. ¿Tu abuela también era chef?, preguntó Margarita, la pregunta pareciendo genuina por una vez. Negué con la cabeza. No, ella limpiaba casas como mi mamá, pero cocinaba para toda nuestra cuadra. Cenas de domingo para quien quisiera venir. Ella me enseñó que la comida se trata de unir a la gente, no de separarla. El comentario directo quedó en el aire por un momento. Margarita no respondió, pero vi algo cambiar en su expresión. No exactamente remordimiento, pero quizás reconocimiento. Mientras Rodrigo empezaba a retirar los platos de postre, Julián me tomó la mano sobre la mesa esta vez. Una declaración pública de apoyo que se sintió particularmente significativa después de años de su cuidadosa neutralidad. Creo, dijo, su voz clara y audible en toda la mesa, que deberíamos hacer un brindis adecuado, por Emilia y por el emérito. Quizás sea el último en enterarme. Aquí me lanzó una mirada que era mitad reproche y mitad amor, pero no podría estar más orgulloso. Se levantaron las copas alrededor de la mesa. Incluso Margarita, después de un momento de vacilación, levantó la suya ligeramente. No era aceptación en realidad, pero era reconocimiento, y para esta noche, eso era suficiente. Al final de la noche, la atmósfera había cambiado por completo. Lo que había comenzado como la celebración del cumpleaños de Margarita se había transformado en algo completamente diferente. Una especie de presentación en sociedad, pero no del tipo al que los Benavidez estaban acostumbrados. Esto no se trataba de debutantes y páginas sociales. Se trataba de una mujer que reclamaba su espacio en un mundo que había intentado excluirla. Mientras se servían el café y los digestivos, la conversación fluía con más naturalidad que nunca, en una reunión familiar Benavidez. Por primera vez, yo estaba en el centro en lugar de en la periferia, respondiendo preguntas sobre el restaurante, mi filosofía culinaria y planes para el futuro. Los miembros de la familia que antes me habían pasado por alto, ahora buscaban mi atención, como si la proximidad a mi éxito pudiera de alguna manera contagiárseles.
Julián se me acercó en silencio mientras yo le explicaba nuestra filosofía de productos locales a su tío. Esperó pacientemente una pausa en la conversación antes de apartarme suavemente. ¿Podemos hablar?, preguntó, su voz baja. Solo un minuto. Asentí, llevándolo por la cocina y a mi pequeña oficina en la parte trasera del restaurante. No era nada ostentoso, solo un escritorio, 2 sillas y paredes cubiertas con planes de menú, fotografías de comida y contactos de proveedores. Pero era mía, un espacio que había conseguido con pura determinación. Julián cerró la puerta detrás de nosotros y se giró para mirarme. Bajo la luz más cruda de la oficina, pude ver el conflicto en sus ojos. Orgullo en lucha con el dolor. Admiración con traición. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó simplemente. Me hundí en la silla de mi escritorio, de repente agotada por el peso de la noche. Al principio, no estaba segura de que fuera a funcionar. La tasa de fracaso de los nuevos restaurantes es astronómica, especialmente en Buenos Aires. No quería darte esperanzas. ¿Y después, cuando era evidente que sí iba a funcionar? Su tono no era acusatorio, solo de confusión. Lo miré directamente a los ojos. Quería demostrar que podía hacerlo sola, sin el apellido Benavidez ni sus conexiones. La comprensión apareció en su rostro. Por mi madre, no solo por ella, dije, negando con la cabeza. Aunque sí, quería demostrarle que estaba equivocada conmigo. Pero fue más que eso. Necesitaba saber que podía hacer esto yo misma. Incluso si eso significaba mantenerme en la oscuridad. Había dolor en su voz ahora. Emilia, somos socios. Al menos pensé que lo éramos. La culpa que había estado reprimiendo durante meses salió a la superficie. Lo somos, y lo siento. Es solo que he pasado tanto tiempo siendo la esposa de Julián para tu familia, para nuestros amigos, incluso para mí misma a veces. Necesitaba algo que fuera completamente mío. Hice un gesto hacia el espacio que nos rodeaba. Pero te lo iba a decir esta noche, después de la cena. Lo tenía todo planeado. Solo tú y yo, champán en el restaurante vacío. Iba a darte una llave. Julián se quedó callado por un momento, procesando. Luego se rió suavemente. ¿Sabes? Cuando empezaste a llegar tarde a casa oliendo a diferentes comidas cada noche, de hecho me pregunté si estabas teniendo un romance con un chef. No pude evitar sonreír. Supongo que sí, con este lugar. Cruzó la habitación y se arrodilló junto a mi silla, tomándome las manos entre las suyas. Estoy orgulloso de ti, increíblemente orgulloso, y lamento si alguna vez te hice sentir que necesitabas ocultarme esto. No lo hiciste, le aseguré. Esto era algo que yo tenía que superar, no tú. Aún así, dijo apretándome las manos, debí haberlo visto. Debí haber sabido que eras capaz de algo tan increíble. Para ser justos, soy bastante buena guardando secretos, admití. Claramente, dijo con una carcajada. ¿Algún otro que deba saber? ¿Eres secretamente una espía también? ¿Una campeona clandestina de póker? Me incliné hacia adelante y lo besé. No más secretos, lo prometo. Cuando regresamos al comedor, la fiesta estaba terminando. Carlota y David se preparaban para irse, con Miguel y Diana no muy lejos. Los tíos y tías ya se habían marchado, dejando a Margarita sentada sola en la mesa, su postura tan perfecta como siempre a pesar del tumulto emocional de la noche. Julián me apretó la mano antes de ir a ayudar a sus hermanos a recoger sus cosas. Dudé. Luego me acerqué a Margarita. Gracias por venir, dije, la educación arraigada después de años de intentar sortear sus aristas afiladas. Ella me miró, su expresión ilegible. Hiciste todo esto para humillarme. Negué con la cabeza. No, Margarita. Hice todo esto porque amo la comida y quería mi propio restaurante. Esta noche fue complicada, pero nunca se trató de humillarte a ti. Entonces, ¿por qué invitarme aquí? Ponerme en ridículo. Fuiste invitada porque eres la madre de Julián, y supuestamente era la cena de tu cumpleaños. Respondí con calma. Lo que pasó después no estaba planeado, al menos no de la forma en que se desarrolló. Se quedó callada por un momento, estudiándome con nuevos ojos. Eres más calculadora de lo que te di crédito. Viniendo de Margarita, esto era casi un cumplido. Decidí tomarlo como tal. Prefiero pensar en ello como determinada, respondí. Algo que sospecho que tenemos en común. Un destello de sorpresa cruzó su rostro, seguido por la más tenue sugerencia de respeto. No calidez, no aceptación,
sino el reconocimiento de un oponente digno por fin. La comida fue excepcional, admitió a regañadientes. Incluso el vino de Mendoza fue pasable. De Margarita, esto era un gran elogio. Gracias, dije simplemente. Recogió su bolso y se puso de pie. Supongo que esto cambia las cosas. No tiene por qué, respondí. Sigo siendo la misma persona que siempre he sido. Simplemente sabes más sobre mí ahora. Margarita me miró pensativamente. No, no eres la misma. O quizás simplemente nunca te vi con claridad. De cualquier manera, se interrumpió, ajustándose el pañuelo con movimientos precisos. Julián ha tomado su decisión. Debo respetarla. No era una disculpa, ni siquiera se acercaba. Pero de una mujer que había pasado 8 años tratándome como una intrusa, era una concesión significativa. Él te ama, le recordé suavemente. Eso tampoco ha cambiado. Margarita asintió rígidamente. Luego se dirigió a la puerta donde Julián la esperaba para acompañarla a su coche. Los observé irse, notando la forma tentativa en que ella apoyaba su mano en su brazo. No el habitual agarre posesivo, sino algo más incierto. Mientras el resto del personal cerraba el restaurante, caminé por el silencioso comedor, enderezando sillas, asegurándome de que todo estuviera en orden para mañana. Rodrigo se acercó con 2 copas de champán. Para usted y el jefe, dijo con una sonrisa, asintiendo hacia la puerta donde Julián acababa de volver a entrar solo. Tomé las copas con una sonrisa de agradecimiento. No era así como había planeado celebrar con mi esposo. Después de una dramática confrontación familiar, en lugar de en un tranquilo restaurante vacío. Pero de alguna manera se sentía apropiado. Julián cruzó la sala para encontrarse conmigo en el centro, tomando su copa con una sonrisa. Por la chef, brindó. Por nosotros, corregí, chocando mi copa con la suya. Y por no más secretos. No más secretos, asintió él, sus ojos cálidos de orgullo y amor. Mientras cerraba el restaurante esa noche, con Julián esperando pacientemente junto a la puerta, le di una última mirada a la placa con mi nombre. Emilia Donoso, chef ejecutiva y propietaria. No solo un título, una declaración. Y con eso, sonreí, no por el triunfo sobre Margarita, sino por la mujer en la que me había convertido, a pesar de todo. O quizás, de alguna manera extraña, por todo ello. Cada desprecio había alimentado mi determinación. Cada desaire había fortalecido mi resolución. No me propuse demostrarle a Margarita que estaba equivocada, pero al perseguir mis propios sueños con un enfoque inquebrantable, hice exactamente eso. Afuera, la noche de Buenos Aires era fresca y clara. Julián me tomó de la mano mientras caminábamos hacia el auto, nuestra respiración formando pequeñas nubes en el aire primaveral. Entonces, dijo, con un tono juguetón en su voz, ¿esto significa que cocinarás más a menudo en casa ahora? Ya que eres una chef elegante y todo eso. Me reí, el sonido resonando en la tranquila calle. Ni hablar. En todo caso, traeré sobras del restaurante. Acostúmbrate a comer mucho de lo que no se vendió ese día. Puedo vivir con eso, respondió, acercándome más contra el frío. Mientras conducíamos a casa por la ciudad dormida, sentí una sensación de plenitud que no había esperado. Había entrado en la noche preparada para la batalla, para un ajuste de cuentas con Margarita que finalmente nivelaría el campo de juego entre nosotras. Lo que no había anticipado era la sensación de libertad que vino después, no solo de su juicio, sino de mi propia necesidad de su aprobación. Había construido algo real y mío, y al hacerlo, finalmente me había convertido plenamente en mí misma. Ya no la esposa de Julián del barrio equivocado, ni la Catherine que jugaba a la ambición, ni la nuera que siempre se quedaba corta ante estándares imposibles. Solo Emilia, chef, propietaria, exactamente donde estaba destinada a estar.